capítulo 2, versículos 6 al 10. Dios quiere hablarnos esta mañana. Jueces capítulo 2, versos 6 al 10. Cuando lo tenga, indique amén. Yo lo voy a leer. Usted sigue ahí con su vista. Jueces 2, 6 al 10. Lo leemos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Dígalo todo el pueblo. Todo el tiempo. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. El 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo ¿de cuántos años? 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinasera, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Buen Dios y Padre, esta mañana, Dios mío, delante de su santa presencia estamos. Aquí está su pueblo amado, su pueblo que se ha desplazado desde sus hogares, desde sus labores posiblemente, de todas sus ocupaciones, Dios mío, para venir al tabernáculo a adorar y exaltar tu precioso nombre. Dios mío, a escuchar tu palabra, a recibir las instrucciones tuyas, Señor, en esta ocasión, para ponerla en su corazón y así seguir marchando delante de tu presencia. Gracias, Dios mío, por tu ungido, nuestro pastor Sergio Sandoval, su esposa, sus hijos de esta congregación preciosa. Gracias por la directiva de esta iglesia y por todos los miembros, y gracias en especial, Dios mío, por los visitantes que usted permite que estén esta mañana aquí en medio de nosotros. Somos un pueblo necesitados de tu presencia, de tu gloria y de tu palabra, Dios mío. Si no tuviéramos necesidad, Señor, quizá no estuviésemos aquí, Señor. Pero por mucho que sea el conocimiento, por mucho, Señor, que sea todas las bendiciones que podamos tener, Dios Santo, en nuestra mano ya, continuamos necesitándote a ti. We still need your presence, Lord. Aún necesitamos tu presencia, Dios. Aleluya. And that's why we're here in the sanctuary this morning. Por eso estamos en tu santuario esta mañana, glorificando y dando gloria. We praise your holy name, Jesus. Aleluya. Úsame solamente como canal de bendición, como el instrumento, Señor, que tú como buen maestro sabes usar y tocar para bendición de tu pueblo. Por amor a tu pueblo presente, háblanos y que tu palabra sea glorificada en los corazones esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento glorificando al Señor. Yo quiero predicar acerca de el tema: la fidelidad de una generación no garantiza la de la que continúa. La fidelidad de una generación no garantiza la de la que continúa. Como introducción, la Biblia dice aquí que Josué murió cuando tenía 110 años de edad. Y según el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 29, dice: después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo mismo que dice Jueces, capítulo 2, verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110
10 años. ¿Quién era Josué? Josué era aquel muchacho que cuando Moisés era el pastor de la congregación de Israel, y Dios le usa a él, a Moisés, para libertar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, cuando Israel estaba bajo la autoridad, bajo el dominio del faraón en aquellos tiempos. Dios levantó un hombre a causa del clamor del pueblo que expresó palabra de socorro a la presencia de Dios. Entonces Dios proveyó un pastor, proveyó a Moisés para que fueran y Moisés fuera y ayudara y rescatara, libertara con la ayuda de Dios al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Josué era un joven que consagrado, dedicado a Dios, que buscaba la forma de estar cerca de la presencia de Dios y colaborar en alguna forma a a Moisés. Entonces, Dios, viendo esas cualidades que tenía Josué, llegaba el tiempo en que Moisés no continuaría con la guianza de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces Dios equipó de una manera preciosa a Josué para ser el hombre que ocuparía la posición de Moisés y continuar en la liberación de la cautividad de los israelitas saliendo de las tierras egipcias. Y el camino del desierto rumbo a la tierra prometida, tierra que de acuerdo a la palabra, tierra de bendición, tierra de abundancia, tierra que fluye leche y miel, de acuerdo a la palabra, que no había escasez, que no había enfermedades, que no había dolencias, que no había necesidades de nada, porque el Dios Todopoderoso, aleluya, Jehová de los ejércitos, estaría con su pueblo, siendo bajo la guianza de Josué, su siervo. Josué muere y la generación de Josué, los hombres de aquellos mismos años, aquellos mismos tiempos de Josué, cuando Josué muere a los 110 años, continuaron su generación con el pueblo, pero aquella misma generación de Josué también falleció. Entonces el pueblo, aleluya, de Israel quedó bajo ahora el gobierno, bajo la guianza de hombres que Dios puso para ellos en la congregación como jueces. Amén. Josué fue el que con la ayuda de Dios introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida de Canaán. Los guió en diversas y numerosas victorias y les dejó como herencia un gran ejemplo de lo que es amar, servir y tener una fe genuina, amplia, para la presencia de Dios. Josué, tanto él, su esposa y sus hijos, amaban a Dios con todo su corazón, y ellos servían a Dios y tenían una fe tremenda en Dios, de tal manera que Josué mismo le dijo en una ocasión a la congregación: si ustedes no quieren servir a Jehová, dígamelo ahora, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo dijo: no, vamos a servir a Jehová, vamos a continuar dándole gloria a Jehová. Pero el pueblo propuso eso de seguir sirviendo a Jehová, era porque habían visto un ejemplo en Josué, que desde su niñez, desde su adolescencia, desde su juventud, y ahora siendo un adulto, ahora siendo un anciano, él continuaba sirviendo a Dios, su esposa continuaba sirviendo a Dios, sus hijos, posiblemente nietos, sirviendo y dándole la gloria a Dios. Amén. Entonces los guía en medio de las victorias, porque quiero decirle, no solamente eran pruebas y no solamente eran dificultades que el pueblo tenía, pero también tenían victorias de parte de nuestro Dios. Dios estaba por ellos, e igual Dios está por usted, iglesia. Aleluya, gloria a su nombre.
Entonces, después de su muerte, otros de la misma generación de Josué tuvieron el privilegio de vivir un poco de tiempo más que Josué, pero igual sus contemporáneos, su gente de esa misma edad de Josué, igual murieron y fueron sepultados. Hay algo de esto que causa impacto, y es que mientras aquellos vivían, mientras Josué y los hombres de aquella generación vivían, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que sirvió a Dios con gran fidelidad. Aleluya. O sea que fueron una generación que aprendió a ser fiel a Dios y a su palabra. Bendito sea el Señor Jesús. Jueces capítulo 2, el verso 7, dice, aleluya, dice, entonces dijo, Jueces 2:7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. O sea, esa generación tenían un claro entendimiento de quién era Dios. Para ellos no había ninguna duda que el Dios de ellos es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ellos no tenían ninguna duda en relación a quién era Dios, porque Dios había hecho grandes milagros, grandes maravillas. Ellos fueron testigos de cómo, aleluya, cuando Faraón y todo el pueblo egipcio viene tras ellos para destruirlos a las orillas del mar, ellos fueron testigos de cómo Dios abrió las aguas. Aleluya. Dios abrió el mar, abrió camino en medio del mar, e Israel y sus líderes empezaron a marchar y a caminar y llegaron al otro lado. Aleluya. Israel observó cuando los egipcios también empezaron a gozar de este privilegio, aunque la intención de ellos era matarlos, pero también vieron cuando las aguas se cerraron. Aleluya. Cuando las tuercas de las ruedas de los carros de caballo fueron quitadas y cayeron allí en la tierra, y las aguas se cerraron. Ellos fueron testigos de las sanidades que Dios realizó en medio de ellos. Bendito sea el Señor. Ellos fueron testigos de cómo Dios los alimentó por el camino, les dio maná del cielo, les envió comida desde los cielos, les dio agua de la peña. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Ellos fueron testigos de esos milagros, de que cuando ellos caminaban desde Egipto hacia la tierra prometida, ellos fueron testigos de que las mujeres de los israelitas que salían embarazadas, sin necesidad de ir a un centro médico famoso, sin necesidad de ir a un médico especialista por ahí, Dios ponía los medios que esas criaturas nacieran y fueran saludables, robustos, un pueblo especial, un pueblo fuerte, un pueblo victorioso, porque Dios estaba con ellos. Dios está con nosotros en esta mañana. Aleluya. Esta generación tenían claramente quién era Dios. Ellos amaron a Dios por su misericordia, por sus proezas. Por el verso 10 del capítulo 2 que hemos leído, Jueces 2:10, dice la Biblia, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, la generación, los contemporáneos de Josué. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. En el versículo 11 podemos ver el resultado de la ignorancia de no saber ni conocer realmente quién es Dios. La Biblia nos habla claramente de una generación que sí conocía a Dios, que sí sabía quién era Dios, que cuando ellos clamaban a Dios, aleluya, Dios se inclinaba a ellos y les respondía sus clamores, sus oraciones.
que cuando ellos se reunían en el tabernáculo de reunión para elevar alabanza, para tocar los instrumentos, para hacer sonar el shofar en la presencia de Dios, aleluya, quiero decirle, la gloria de Dios bajaba, la gloria de Dios venía, la gloria de Dios se hacía presente y el pueblo era bendecido de parte de Dios. Esa generación conocía a Dios. Pero la Biblia habla en ese verso 10 de otra generación, pero que esa generación no conocía a Dios. The Bible talks about a new generation that did not know anything about God. Habla de una generación que no conocía a Dios. This new generation didn't know who God was. ¿Quién era Dios? Esa generación no sabía quién era Dios. Ahora, entra una pregunta a nosotros esta mañana. ¿De dónde viene esa generación que la Biblia dice en el verso 10 que no conocía a Dios? Where is that generation coming from? ¿De dónde viene esa nueva generación? Viene de la generación que sí conocían a Dios. This new generation comes from a generation that knew God. That knew who was the Lord, amen, and the miracles that He had done, que sí sabía quién era Dios y de los milagros que Dios había hecho. Esa nueva generación que no conocía a Dios salió de esta generación que sí conocía a Dios. Entonces, al observar eso en el verso 10, nos encontramos con un conflicto. Something happened. Something happened between the generation that knew God and the generation that did not know anything about God. Algo sucedió de la generación que conocía a Dios y de la que no conocía a Dios. Y le voy a decir qué es lo que pasó. I want to tell you this morning what happened. La generación que sí conocía a Dios, the generation that did know who God was, they never teach, they never taught to this new generation. No le hablaron, no les enseñaron quién era Dios. Entonces, la generación que sí conocía a Dios se halló en un conflicto. The generation that knew who God was, they confront a conflict because the new generation didn't know who God was. Se encontraron en esa situación que la nueva generación no sabía quién era Dios. ¿Está entendiendo esta mañana? Y dice el verso 11, verso número 11, dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, sirvieron a dioses falsos. Sirvieron, empezaron a adorar. They start to adore and praise different gods because they didn't know who God was. Empezaron a adorar a otros dioses porque no sabían quién era Dios. La generación que sí conocía a Dios estaban tan ocupados. The generation that knew God, they were so busy. Nunca cogieron tiempo para decirle a sus hijos, a sus pequeñitos. They never take time to tell their kids, their children, quién era Dios. Who was God? ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, aquellos niños y aquellas niñas, tal vez bebés, infantes, niños de corta edad, ellos andaban en medio del pueblo, ellos iban al tabernáculo de reunión, pero no tenían un encuentro con Dios. Porque los padres posiblemente estaban muy ocupados. Mamá estaba muy ocupada. ¿Usted se acuerda de Marta? Cuando Jesús le fue a visitar, amén, recibir a Jesús.
o que Jesús vaya y los visite, eso es un privilegio grande. It is a big privilege to be visited by the presence of the Lord Jesus. Pero Marta estaba ocupada y hasta le reclamó a María. Ella estaba ocupada en sus quehaceres. Las mamás y los papás de aquella generación que no conocía a Dios estaban muy ocupados. Tal vez eran de los padres y madres que le decían a sus hijos: hoy no vayas al servicio, quédate en casa. Don't go to church this morning. You stay home. Be cool in home. Amen. Quédate tranquilo en casa. Yo voy a ir al templo. Nosotros vamos a orar por ti. There were parents that maybe they tell their children, don't worry about going to church this morning. We're going to pray for you. Mom and Dad will pray for you. Y'all stay home. Quédese en casa. No hay necesidad que vayan. Nosotros nos encargamos. Es tremendo eso. Posiblemente eran padres y madres que tenían experiencia en conocer quién es Dios, pero más sin embargo, quizás no tenían tiempo de abrir la Biblia y decirle palabra de Dios a sus hijos. Decirle, esto es quién es Dios. This is God. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. This is what God has done for us. Esto es lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. This is what God has done for our lives. We were slaves in Egypt. Éramos esclavos en Egipto. But He gave us deliverance. Nos dio libertad. Y ahora estamos aquí. Ahora estamos aquí dándole la gloria, la alabanza y el honor y el privilegio de estar delante de su presencia al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. No lo hicieron. They didn't get time to teach their children about the Word of God, about teaching them how to pray, about teaching them how to praise the Lord. Nunca apartaron tiempo para decirles quién era Dios, hablarles de la palabra de Dios, enseñarles cómo orar, cómo alabar a Dios. Porque esa generación creció sin conocer a Dios. Y esa es una tremenda pérdida para nosotros como pueblo. It's a big loss for us as people of God when we don't teach our children about who God is. Who is the Lord. Sometimes your kid asks you, Dad, who is Jesus? Papi, ¿quién es Jesús? And daddy go like, well, the pastor said that he's God. El papá se queda, bueno, el pastor dice que él es Dios. Olvídese de lo que diga el pastor. Él le preguntó a usted. Usted debe responderle. Usted debe decirle, He is Jesus, our God. Él es Jesús nuestro Dios. Entonces, como la generación creció de esa manera, el verso 11 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a Jehová. The new generation started to praise and to give glory to different gods. Esa nueva generación empezó a alabar y a dar gloria a diferentes dioses, cuando el único que merece gloria, adoración y alabanza es el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. El 14 del capítulo 2 de Jueces, gloria al Señor, dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual, dice, los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor
y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. En otras palabras, el enemigo los destruyó, los engañó, los venció. Entonces, si resumimos esto, vamos a encontrarnos con varios puntos importantes. Hemos visto que había una generación que era en los tiempos de Josué que sí amaban a Dios, conocían quién era Dios, sabían quién era Dios, sabían que Dios hizo cosas grandes, proezas maravillosas en medio de ellos. Pero la otra generación, o sea, los hijos de esos adultos, los hijos de esos ancianos, ellos no conocían a Dios. Entonces, para resumir esto, yo quiero decirle que el pueblo reverenció y sirvió al Dios verdadero debido a que Josué y su generación mantuvieron viva la memoria de los hechos poderosos de Dios a favor de todos ellos. 2. Se levantó una nueva generación que por alguna razón no conocía a Dios ni la obra que Dios había realizado en medio de Israel. 3. Esta nueva generación abandonó la verdadera adoración y se volvió a otros dioses. 4. Por último, Dios trajo el juicio de su enojo sobre esa generación. Dios se enojó porque si hay una de las cosas que a Dios no le gusta de su pueblo es que su pueblo aparte la adoración, aparte la gloria, aparte la alabanza que le corresponde a Dios y vaya y se lo dé a otro. Uy, Dios es celoso. ¿Usted sabe que Dios es celoso? Usted aparta la alabanza, la adoración que usted sabe darle a Dios y se la da a otro, está mal. Dios se va a enojar y va a traer juicio. Aquí en esta hora hay lecciones importantes para aprender. Por ejemplo, cuando un pueblo conserva el conocimiento, conserva y mantiene presente, o sea, activo en sus vidas, la obra de Dios, lo que Dios ha hecho, en especial aquellos que han vivido experiencias como el perdón de sus pecados, liberaciones, sanidades divinas, aleluya, les ha reparado su problema matrimonial, les ha reparado su problema con sus hijos que estaban en las drogas, estaban en la pandilla, estaban en situaciones adversas, tal vez con hijos homosexuales, tal vez con hijas lesbianas. Entonces Dios reparó eso en sus vidas y los atrajo así y los tiene en su camino. Quiero decirle una de las cosas: Dios ha hecho grandes cosas en medio de su pueblo. A su nombre yo digo gloria, a su nombre gloria, aleluya, porque esas son las cosas, las obras que Dios hace. Sanidades. Entonces eso significa que es un pueblo que conoce y sabe quién es Dios y que Dios es poderoso. Entonces la fe será alimentada e igual la obediencia a Dios a aquella generación que nos sigue. Muchas de las veces nosotros ignoramos la edad que tenemos ahora nosotros. Somos una generación. Amén. ¿Qué esfuerzo hicieron nuestros antepasados? Vámonos un poco más atrás. Nuestros abuelos, nuestras abuelas. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta rodilla doblada? ¿Cuánta palabra de oración? ¿Cuánta intercesión por sus hijos, por sus hijas? Cuánto clamor a la presencia de Dios. Señor, ayúdalos, sálvalos, sácalos de ahí, sácalos de esa situación, sácalos de las manos del diablo, mételos a tu camino. Esos ancianos, esas ancianas doblaron rodillas, clamaron a Dios, estuvieron postrados por mucho tiempo para que nosotros, la generación de ahora, estemos en el camino de Dios, para que esta generación seamos pastores, seamos líderes, usted sea miembro de una iglesia. Pero aparte de eso, hay una generación que nos sigue a nosotros. Y tenemos que ponerle atención a esa generación. Voltea usted
en su imaginación, voltea a ver, en su imaginación, voltea a ver a sus pequeños, a sus babies, a sus hijos. Piensa, ¿qué va a ser de ellos? Esto es lo que yo medito. Si en los tiempos que vivimos hoy es batalloso ser cristiano, hay que estar fuerte para ser cristiano. Amén. Porque vivimos en medio de una generación que está involucrada en el placer más fuerte que lo que vivieron nuestros antepasados. Amén. En los tiempos antepasados, para ir a la playa, las muchachas usaban hasta acá abajo las rodillas lo que era el traje de baño, y todas cubiertas. En los tiempos de hoy, Miami y otras ciudades que hay playas exclusivamente para gente que entre desnuda, totalmente. Hay una playa en la Florida que la gente puede entrar totalmente desnuda, sin ropa, y andar tranquilo. Se les dan pastillas ahí para que no se emocionen. Pero eso es lo que estamos viviendo. That is the generation we're living at these times. Esa es la generación que estamos viviendo en estos tiempos. Están los nightclubs, están los TV bars, están los bares donde para caballeros. Hay otros lugares que es solo para damas, solo para caballeros, solo para homosexuales, solo para lesbianas. Esa es la generación que estamos viviendo hoy. En las escuelas, su generación está siendo tentada, porque hay muchachas que están en el homosexualismo, muchachas que les gusta a otra muchacha. Entonces las quedan viendo y las coquetean. Y wow, I like your lips, I like your eyes. Oh, you're so awesome. Así le dice. Estás hermosa, estás preciosa. Y la muchacha empieza a sentir aquello como, aquí hay algo raro. ¿Qué está pasando aquí? Sí, ¿sabe qué? Esa es la generación que vivimos en nuestros tiempos. Muchachas tocando a otras muchachas. Muchachos tocando a otros muchachos de forma sexual. Deseándolos apetitamente sexual. Esa es la generación de entonces. Yo le digo a los jóvenes, jovencitas, no te dejes tocar por nadie allá afuera ni aquí adentro de la iglesia. Déjate tocar de Jesucristo. Esa es la generación que estamos viviendo. Nuestros jóvenes, las jovencitas, adolescentes, nuestros niños están siendo tentados por la droga, por la pandilla. Hey, you need to dress like this. Hey, this is so cool. Esto está suave. Vístete de esa forma. And you can be a great gang member. See, this drug is going to take you to heaven. No le creas a eso. Esa droga no te lleva a ningún lado más que al infierno. Te va a destruir. Esa es la generación que estamos viviendo en nuestros tiempos. ¿Y sabes qué? Nuestros padres, nosotros como padres, estamos distraídos. Estamos tranquilos. Hablaba con un compañero de trabajo y me dice, mira Luis, yo soy bien borracho. Me dice. Digo, ¿sí? Dice, yo tengo 3 hijos. Dice, y yo tomo, dice, no me voy a un bar, no me voy a una cantina, pero yo tomo aquí en mi casa. Yo le digo a mis hijos, nunca vayan a ser como yo, dice. Le dice a sus hijos, muchachitos de 11, 9 y 6 años, le dice a sus hijos, si va a ser borracho, mejor tome. ¿Y sabe qué dice? El más pequeñito ya sabe, dice que a la cerveza hay que echarle limón, hay que echarle chile y todo eso, y así se la toma. Le digo yo, ¿sabes qué? Estás mal. Estás creando una generación que van a ser borrachos en el futuro. ¿Amén? Al principio del servicio se expresó algo que es la responsabilidad. Y yo cogí esa palabra porque combinaba con el mensaje que Dios trae a nosotros hoy. Que es la responsabilidad de padres y madres criar a nuestros hijos, educarlos en el camino de Dios. Y eso es una verdad. Es nuestra responsabilidad criar a los hijos en el camino de Dios. No es responsabilidad de la escuela secular.
Porque en la escuela secular le enseñan cosas anticristianas. Si el muchachito es de aquella familia que ora, antes de comer sus alimentos cierra sus ojitos para darle gracias a Dios, en la escuela le están diciendo, no lo hagas acá, no necesitas hacerlo. Por eso quitaron las oraciones de las escuelas. Por eso la Biblia ya no se lee como lo se hacía en el pasado. Se leía la Biblia antes de dar la clase. Se decía una oración, se encomendaba a todos los maestros y estudiantes a Dios. Ya no. Hubo queja de eso. Y el diablo metió su mano y el diablo quitó eso. Eso es tremendo. La generación nuestra está siendo afectada, iglesia, aleluya. La generación de los tiempos de Josué, los que siguieron, aquellos niños que crecieron, fueron dañados, fueron afectados. Pero sucedió algo ahí. Los padres, las madres, y voy a incluir ahora mismo también los abuelos, las abuelas, no tomaron tiempo para educar a sus hijos en el camino de Dios. Aleluya. No solo usted colabora en la ignorancia o en la incredulidad de esa generación que se levantará después de usted, sino que igual será colaborar en la destrucción de sus vidas de ellos y en la pérdida de sus almas. Porque si nosotros no los instruimos a ellos en el camino de Dios y en el temor de Dios, se van a destruir, se van a perder. Porque el otro día mi niña Melissa me dice a mí, ella tiene 5 años de edad. Melissa, my daughter, she told me, Dad, I don't want to go to church this morning. Yo me quedé, ¿qué? No quiero ir a la iglesia esta mañana. Quiero quedarme. Y se estiró así, se arropó. Le digo, usted se me levanta ahora mismo y se me prepara porque vamos al templo. Vamos a darle la gloria a Dios. You're going to get out of that bed, my baby. You're going to get ready. And we're going to the church. We're going to praise the name of Jesus. Se levantó rápido, le hablé serio. Pero me pongo a pensar, si ya a esa edad tienen ese sentir, ¿qué pasa? ¿Sabe qué es lo que está pasando en estos tiempos? Muchos muchachos y muchachas están esperando cumplir sus 18 años para irse de casa. Salirse de la iglesia. Olvidarse de Dios. Pero yo doy gloria a Dios por aquellos jóvenes, jovencitas que están aquí en este lugar. Por los niños, las niñas que están acá. Aleluya, porque sé que hay padre, hay madre o hay abuelos, abuelas que están intercediendo, animándoles y diciéndoles, no, vamos a la casa de Dios. Es bueno estar ahí, porque la Biblia dice, bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre. Aleluya, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad. Aleluya. Jóvenes, jovencitas que están acá, si ven errores en nosotros como adultos, como padres o abuelos, perdónenos, pero no se aparten de Dios. Ustedes van a cometer errores también en el futuro, pero igual no se aparten de Dios. Tal vez usted está pensando ahora, yo soy ese papá, yo soy esa mamá, yo soy ese abuelo, esa abuela que no estoy instruyendo a mi hijo o a mi nieto. Para eso Dios viene con su palabra. Esta mañana es tiempo de hacerlo. Si lo está haciendo, sígalo haciendo. Si no lo está haciendo, comience a hacerlo, porque se trata de la salvación de sus hijos, sus hijas. Que nuestra generación sea una generación que en el futuro digan, me acuerdo de mis viejos. Me acuerdo de mi vieja, mi abuela, me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de aquel pastor, aleluya, que estaba en la esquina de la Kirkwood. Yo me acuerdo de ese hombre, me acuerdo de su esposa que nos instruía, nos predicaba. Es mejor que digan así, sino que vayan a decir, nunca me hablaron, nunca me enseñaron quién era Jesús. Es mejor que digan, ellos hicieron esto por mí, para bienestar de mi alma, de mi vida, aleluya, y que sigan dándole la gloria, que sigan dándole la alabanza, que sigan dándole la adoración y la pleitesía al Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Aquella generación, dice la Biblia, que no conoció a Dios.
por cuanto no conoció a Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. When you don't know anything about God, you're going to do bad things. No conoce a Dios, vas a hacer cosas malas. Porque si no conocemos a Dios, conocemos al diablo. Así de sencillo. Entonces, hicieron lo malo y se rebelaron contra Dios y se fueron a hacerle culto a Baal. Le adoraron a Baal, le dieron gloria, le danzaron, hicieron dioses falsos, y eso fue algo que los llevó a la destrucción de sus almas. Y eso fue lamentable para los padres y los abuelos de ellos, que a lo mejor algunos ya no vivían, pero fue un lamento tremendo. ¿Quiere usted vivir lamentos como esos? No, Señor. ¿Sabe qué estoy pensando ahora mismo y Dios me lo está trayendo a la mente? Uy, aleluya. Cuando Abraham iba con su hijo a aquel monte alto con sus siervos para ofrecer a Isaac en sacrificio. Estoy pensando en este momento que cuando llegaron al lugar que tenía que subir un poquito más alto, Abraham le dice a sus siervos: quédense acá, yo y el muchacho subimos y llevamos la leña y llevamos todo el material, porque lo voy a sacrificar a Jehová. Esa era la petición de Dios. Dios estaba probando a Abraham, ¿cierto? A ver, de aquí de este lado, Dios estaba probando a Abraham, ¿verdad? Ok, Abraham todo obediente, él dijo: me lo pide, es el único. Él me dijo que de este iba a sacar una tremenda generación. Bueno, no sé, tal vez es una locura de Dios de haber dicho a Abraham, pero yo se lo voy a ir a ofrecer, se lo voy a ir a entregar. Él me lo ha pedido. Y allá están. Prepara la camilla ahí, el sacrificio, y lo acuesta. Ajá. Prepara el altar y lo pone ahí. Y tiene el puñal en su mano para sacrificarlo. Una cosa, una palabra sale de la boca de ese niño que le dice a Abraham: papá, daddy. ¿Cómo le dice a su niño usted? A ver, aquí. Pop. Aquí está la leña, aquí está el sacrificio. Bueno, aquí está todo preparado. Pero, hey, daddy, I think you forgot something. That's what Isaac told Abraham, his daddy. I think you forgot something. Y Abraham se queda: yo creo que olvidaste algo, le dijo a Isaac, a su papá Abraham. Y se queda viendo a Abraham: no, todo, aquí tengo el cuchillo, aquí tengo todo, la leña, todo está listo. Te falta el cordero para el sacrificio. Mire, allí hay algo tremendo. Para Isaac preguntarle esa palabra a su padre quiere decir que Isaac conocía de Dios. Quiere decir que Isaac sabía que a Dios se le ofrece sacrificio. Quiere decir que Isaac sabía que en el sacrificio tiene que haber el cordero, tiene que haber un animal ahí. Aleluya. Entonces esa instrucción la recibe ¿de quién? De Sara y Abraham. Entonces el poder de Dios: párate, Abraham, no lo hagas. Y allá había un cordero, allá un animalito, sacrifica. Soltó a Isaac y trajo el animal, y ahora sí, tenga. Sacrificó a Dios el holocausto. Pero entonces había una instrucción en Isaac. Desde su niñez aprendió que el Dios de él es Jehová de los ejércitos. Que Abraham servía a Jehová de los ejércitos. Que Sara, aunque se rió por una ocasión en forma de burla cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, conoció a Dios, aleluya, y eso fue instruido. De esa forma fue instruido Isaac: Jehová es nuestro Dios, a Él hay que clamar, a Él hay que darle gloria. Papi, ¿y por qué cantas? Papi, ¿y por qué danzas en la casa para Dios? Porque lo estoy haciendo para Dios, aleluya. Mira una de las cosas: nuestros hijos quizás nos conocieron a nosotros bailándole al sombrero, al caballo, al animal y a la mujer y a todo. Que nos conozcan ahora bailándole a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos aquí pueden bailarle un poquito al Señor Jesucristo esta mañana. Gloria a Dios. Que nos conozcan de esa manera.
Que nos conoce a que si le cantábamos al placer, te conoce a que le cantamos al Señor Jesucristo. Que sea una generación que sepa que conocemos a Jesús y que ellos deben servir a Jesús también. Aleluya. Que sea una generación que pueda en el futuro alabar y glorificar, tocar instrumentos, darle la gloria a Dios, servir a Dios, agarrar una Biblia, ir al templo, ir a evangelizar, ir a ganar almas, servir a Dios con todo el corazón. Que sea esa generación, pero que no sea una generación que diga en el futuro, I do not know who God is. Que no sea esa generación que diga, yo no sé quién es Dios. Que cuando alguien allá en la escuela, en la universidad, la high school, le pregunte a qué Dios sirves, que ellos no digan when they in high school or in college or they go into the university, somebody asks them, who is your God? That's our generation. They need to know who is God so they can respond. Amen. Esa es nuestra generación. Necesita saber quién es Dios para yo responder. Y qué hermoso que cuando el compañero de la universidad, del colegio, de la high school le diga, ¿quién es tu Dios? ¿A quién adoras tú? Que él pueda decir, se llama Jesucristo. La responsabilidad de enseñar a los hijos, las hijas acerca de quién es Dios, sus maravillas, sus hechos estupendos, es de papá y es de mamá. Es de los abuelos. Esto colaborará a que esa generación que hoy es niño o niña conozca a Dios y sean salvados de la ira que viene al mundo. Es un deber y no es una opción de los padres y madres instruir a sus pequeños que Jesucristo es Dios y que las obras que Él hace son sobrenaturales. La escuela más importante para nuestros hijos no es la escuela secular. Los maestros les enseñan cualquier cosa para ganar ellos su propio salario, pero sí la escuela del hogar, en casa. Ustedes como padres y madres debemos instruir principios, valores, más sobre todo quién es Dios. En Deuteronomio 6:4 la Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El verso 6, aleluya, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, aleluya. Y luego el 7, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo, aleluya, háblale la palabra. El 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué? Aleluya. Qué hermoso que cuando el muchacho sale para afuera, sale para la escuela, vea en la puerta antes de salir, Jesucristo es tu Dios. Aleluya. Vea un rótulo que diga, Jesucristo murió por ti, Jesucristo te ama. Aleluya. Estos 5 versículos son considerados como la escritura más sobresaliente en la cultura judía. Cuando estudiamos Deuteronomio 4:9, nos vamos a dar cuenta que son las mismas prioridades del capítulo 6, versos 4 al 9. Aleluya. En el capítulo de Deuteronomio 4:9 muestra una responsabilidad de instruir a los hijos, no solo a los padres y a las madres. Oiga bien esto, Deuteronomio 4:9 es también responsabilidad sino que también Dios en su sabiduría le da la responsabilidad igual a los que son abuelos, porque dice, y a los hijos de tus hijos. No solamente instruyas a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos. Cuando ellos crezcan, se enamoren, se casen, tengan hijos, es responsabilidad de nosotros como abuelos hablarles a los hijos de ellos, llevarlos a la iglesia, pasar y levantarlos, aleluya, para que vengan al templo. Las enseñanzas a tus hijos las vas a enseñar a ellos y a los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor Jesús. Hay mucho más de esto, pero vamos a parar acá. La fidelidad de una generación
no garantiza que la generación que continúa servirá a Dios. Eso dependerá de nosotros como padres y madres. Espero que este consejo quede ahí en ese corazón. Amén. ¿Por qué no venir a ese altar, desplazarse de su asiento y venir a decirle, porque la cosa es seria, amén? Venir a decirle a Dios, Dios, ayúdame a instruir a mis hijos.